Cualquiera puede ponerse furioso. Eso es muy fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Aristóteles. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. En este podcast de la emoción de liderar, era claro que en algún momento necesitábamos hablar de qué es eso de las emociones. Por esa razón, hoy abrimos este episodio con esta frase de Aristóteles, que a mí la verdad me ha encantado siempre. Ponerse furioso es muy fácil. Que esta emoción aparezca es muy fácil, pero gestionarla allí es donde está, creo que, la mayor dificultad y el mayor desafío. Y para que entonces hablemos de qué es eso de las emociones, cómo se dan, cómo aparecen en el liderazgo, pues quería traerles una historia. Esta historia está relacionada con un líder por allá en el año 1978. Esta historia habla de Melbourne McBroom. Él era un jefe autoritario que tenía un genio terrible, le daban unos ataques de ira que eran realmente famosos y seguramente muchos de ustedes me dirán, pues yo he tenido algún líder parecido o incluso tal vez yo soy así. La diferencia de este líder con Melbourne McBroom es que él era un piloto de un avión y cuenta la historia que por allá en el año 78 él necesitaba aterrizar su avión en el aeropuerto de Portland en Oregon. Él llevaba más de 180 personas en su avión y lo que ocurrió fue que al intentar aterrizar, él aprieta el botoncito que activa el mecanismo que permite que el tren de aterrizaje pues bajara, y lo que ocurrió fue que este tren de aterrizaje pues sencillamente no bajó. Como eran famosos sus ataques de ira, pues nadie en la cabina, sus compañeros de cabina no se atrevieron siquiera a pedirle o a proponerle nada. Todos creo que se enfocaron, según la historia, dice la historia que ellos se enfocaron en tratar de ver cómo bajaba el tren de aterrizaje y se olvidaron completamente del tema del combustible. Imagínense lo que pasó. Finalmente, ya cuando se dan cuenta, pues intentan aterrizar y el resultado fueron más de 180 personas heridas, más de 10 personas muertas, entre ellas uno de los compañeros de Belmont McBroom. Cuenta la historia que la agencia de transporte norteamericana pues hizo una investigación sobre el accidente. Claramente encontró que allí habían situaciones técnicas que habían derivado pues este accidente, pero encontraron que había sido la falta de comunicación, la falta de sinceridad, la falta de trabajo en equipo, la que había dado lugar a que el piloto Melbourne McBroom y sus compañeros pues se hubiesen olvidado de este asunto que era tan importante. Esta cabina de avión, que a mí me parece representa como una especie de un microclima tal vez de lo que se da en una organización, se refleja mucho en la vida real, ya trayendo la historia de nuestra vida real, a bajas en la productividad, en errores, en reprocesos, en accidentes, en incapacidades, en lesiones. Cuando no conocemos, cuando no nos conectamos con ese mundo emocional, cuando se nos dificulta darnos cuenta que sentimos emociones, que esas emociones generan impacto en otros y la dificultad de poder gestionar esa emoción, pues puede dar lugar a historias como esta, que seguramente están representadas y reflejadas en muchas otras historias. Seguramente quien me escucha podrá tener alguna historia parecida. Trayendo entonces esta historia de McBroom en relación a la emoción de la ira y a lo que provoca la emoción de la ira, pues desde aquí es que vamos a arrancar a conversar acerca de qué es eso de una emoción, cómo se da la emoción y cómo se vincula al liderazgo.
Nos gusta mucho en la emoción de liderar darle nombre a aquel mundo emocional, darle nombre a la emoción, porque cuando lo nombramos, pues nuestro vocabulario se amplía y en consecuencia, cuando mi vocabulario se amplía, pues puedo hacer más cosas con él. ¿Qué es entonces emoción? Emoción viene de un vocablo latino que significa emovere. Emovere significa remover, agitar, excitar, conmover, perturbar. Finalmente, entonces, lo que nos está queriendo decir esta palabra emovere es que la emoción es movimiento. Y desde allí vamos a tomar entonces unas 5 características que nos permitan entender entonces qué es eso de movere. Movere como una predisposición a actuar, como una predisposición a la acción. Pudiésemos decir como características entonces de las emociones varias. La primera es que las emociones se dan en el cuerpo. Cuando sentimos una emoción, algo en nuestro cuerpo se transforma. De hecho, es nuestro cuerpo el que nos avisa que algo nos está pasando. Si no tuviéramos cuerpo, difícilmente pudiéramos sentir emociones. En consecuencia, cuando nuestro cuerpo siente algo, pues lo que ocurre es que la emoción nos ayuda a adaptarnos a las situaciones. Por eso, más que buenas o malas, las emociones son realmente adaptativas. También podemos decir que las emociones son como una brújula que guía nuestras acciones, que nos dicen, mira, aunque racionalmente podemos entender algo, pues la emoción es la que nos orienta y nos dice, esto es lo que más nos agrada, esto es lo que más nos gusta, esto es lo que mi preferencia está por acá. En tercer lugar, las emociones impactan la atención, la memoria y el aprendizaje. Cuando estamos en un espacio de aprendizaje o cuando necesito entender algo y aquello que necesito entender está bajo emociones como la curiosidad, por ejemplo, como la innovación, la creatividad, emociones que estén ligadas a este tipo de acciones, pues mi capacidad de aprender será superior. Cuando estoy en un estado de aburrimiento, pues mi capacidad de atención, de memoria y de aprendizaje, pues será mucho más baja. Finalmente, digamos que las emociones son instantáneas y pasajeras. Hay quien dice que la emoción puede durar cerca de unos 2, 3 minutos mientras una hormona aparece en nuestro corriente sanguíneo. Hormonas como el cortisol, como la oxitocina, la dopamina, este tipo de hormonas son las que hacen que se activen en nuestro cuerpo estas emociones. En consecuencia, aparecen en nuestro cuerpo, nuestra sangre y nuestro cuerpo las absorbe y cuando se absorben, pues esta emoción pasa. Y por último, digamos que las emociones emergen en las relaciones, en los vínculos con las demás personas y en consecuencia, pues tienen información que dan cuenta de cómo me siento yo, cómo se siente el otro y en consecuencia pues nos ayudarán a tomar decisiones. Allí están entonces unas características de la emoción, son adaptativas, son una brújula que guían nuestras acciones, impactan la atención, la memoria y el aprendizaje, son instantáneas y pasajeras, emergen de las relaciones y contienen información para tomar decisiones. Los seres humanos solamente necesitamos estar ante la presencia de un hecho para que una emoción aparezca. Tal y como le pasó a Matt Broom, él estaba ante un hecho y era aterrizar un avión en una condición técnica muy compleja. Por esa razón, yo siempre he dicho, cuando entendí esto, que no podemos escapar de las emociones, dado que no podemos escapar de los hechos de la vida. Creo que podemos escapar a esos hechos solamente si fallecí o si estoy al frente de una cirugía y me anestesian de forma general. En esos dos casos no voy a sentir absolutamente nada. Aunque esté en el hecho, mi conciencia como que se va. Por esa razón, yo te digo hoy cómo fue el año pasado, cómo fue esos proyectos en los que tuviste que atravesar desafíos el año pasado, pero también pudiese decirte qué esperas que pase el próximo año. O también imagina y piensa en tu familia o en tu pareja o cómo serán tus vacaciones. Mira que ese hecho, cuando te llevo allí,
Ese hecho puede ser un hecho pasado, puede ser un hecho futuro o incluso presente, puede ser real o imaginado. No tenemos que estar dentro del hecho, solamente nuestro cerebro se activa solamente al recordarlo. Y cuando estamos ante ese hecho, pues valoramos el hecho. Parece ser que de manera automática nuestro cerebro, dada la evolución humana, empezó a adaptarse a estas condiciones. Y esa valoración pues va a pasar en nuestro cuerpo. Puede ser que nuestro corazón lata un poco más rápido, un poco más lento, nuestra respiración se agite o se ponga lenta. Puede ser también que en esta valoración nos comportemos gritando, adelantándonos, yendo atrás, aproximándonos, pero también puede ser que en esta valoración tratemos de ponerle nombre a eso que sentimos. En consecuencia, esta valoración pues, nos va a llevar a predisponernos a la acción. Quiero agregar frente a lo que venimos conversando que ante cualquier hecho de la vida va a aparecer en nosotros como seres humanos una emoción. Solamente a ti que me estás escuchando, quiero preguntarte nuevamente, ¿qué sientes? ¿Qué es eso que sientes? Difícilmente vas a expresarme que nada. Es probable que no puedas darle nombre a la emoción que estás sintiendo, pero lo real es que ante cualquier hecho de la vida vamos a estar expuestos a alguna emoción. Esto contrasta con que pues, en el mundo organizacional el tema emotivo por lo general ha sido despreciado, ya sea porque nos intimida, porque el líder piensa que eso lo va a volver vulnerable o frágil. Creo incluso que aparecen algunas reglas en relación a este mundo emocional. Y la primera de esas reglas es, mire, usted como líder no puede expresar abiertamente sus emociones, más bien guárdeselas, cálleselas. La tercera regla tiene que ver con, mire, exprese ciertas emociones, incluso si no las siente. Cuéntale a los demás que tienes alguna emoción, pero puede ser que esa emoción no sea la emoción que estés sintiendo, muestra otras. Y la tercera regla es, pues, haz que los demás crean que usted percibe y comprende las emociones de los demás. Lo que esto pues va a generar en este ser humano, en este líder, es una dificultad para liderar realmente alta, unos liderazgos realmente tóxicos, complejos y muy, muy difíciles. Las investigaciones de los últimos años han mostrado que los líderes que conocen sus emociones pues tienen grandes beneficios. Y aquí me quiero detener en algunas investigaciones que se han hecho. Por ejemplo, Gallup reporta que los empleados que trabajan con líderes que muestran competencias emocionales tienen un 35% menos de rotación y un 21% más de productividad. Otro informe encontró que el 91% de los empleados cree que la empatía de los líderes es un factor clave para el éxito de una empresa. En este mismo informe se dice que el 72% de los empleados estarían dispuestos a dejar su trabajo actual para trabajar con un líder mucho más empático. Otro informe plantea que el 90% de los empleados de alto desempeño tienen una alta inteligencia emocional, lo que sugiere pues que allí hay pues una fuerte correlación entre la inteligencia emocional y el éxito laboral. Y por último, pues Daniel Goleman, autoridad en la inteligencia emocional, pues nos decía que el liderazgo emocional positivo puede aumentar el rendimiento del equipo en un 18%. Finalmente, un estudio de la Harvard Business Review encontró que el 58% de los gerentes informaron que no habían recibido capacitación en cómo manejar el estrés emocional, lo que puede provocar un alto impacto negativo en su salud mental y por lo tanto en su desempeño como líderes. Por esta razón, pues un líder que conoce y comprende sus emociones, pues le va a permitir manejar mejor sus reacciones, tomar decisiones más equilibradas, conectarse de una manera más efectiva con su equipo y con su gente. Al entender estas emociones, pues un líder puede mantener la calma en situaciones que pueda percibir difíciles o complejas, puede fomentar un ambiente de trabajo positivo y motivador, y al ser más empático hacia las necesidades y preocupaciones de sus colaboradores. Esta conciencia emocional, este conocimiento de sus emociones, pues no solamente va a fortalecer su capacidad para liderar con claridad y empatía, sino que también va a promover una cultura organizacional donde se valore la autenticidad, el respeto y la confianza mutua.
Si como persona, si como líder te llama la atención trabajar en el desarrollo de tu inteligencia emocional, de tus emociones, pues un primer paso pudiera ser preguntarme qué estoy sintiendo en este momento, reconocer qué siento, que efectivamente siento, que aunque no pueda darle nombre o no lo reconozca, pues solamente aceptar que siento es muy importante. Creo que somos seres emotivos que razonamos. Por esa razón, insistirte en esta pregunta y es, ¿qué sientes? Una siguiente pregunta pudiera ser, ¿dónde se siente eso que sientes? ¿En la espalda? ¿En los brazos? ¿En el pecho? ¿Cómo está el ritmo de tu corazón, de tu respiración? Vincular el cuerpo a esta pregunta se vuelve esencial para luego tratar de buscarle un nombre a eso que estás sintiendo. Por allí pudiera ser unos primeros pasos que nos ayuden a entender y a desarrollar nuestra capacidad de emocionarnos. También me gustaría que te preguntes estas cosas y es, ¿cuál es esa emoción que más se te facilita en la vida, en el trabajo, en la familia? Pero también, ¿cuál es esa emoción que más se te dificulta? Con estas emociones que describes o que logras identificar, ¿qué has ganado? Pero también, ¿qué has perdido en tus relaciones, en tu trabajo, en tus proyectos? Una tercera pregunta pudiera ser, ¿cómo has integrado este mundo emocional en tus relaciones? Y por último, ¿qué te gustaría que fuera diferente? Si te gusta entonces lo que has venido escuchando en este podcast, te invito a que lo compartas con otras personas, con otros líderes. Trabajemos en el desarrollo de nuestras emociones, de nuestro mundo emocional, para que podamos tener una mejor calidad de vida, un mayor bienestar, podamos tener culturas organizacionales donde las personas quieran quedarse, donde puedan desarrollar y crecer sus propósitos. Entonces, en este episodio queríamos que entendieras qué es esto de una emoción, cuáles son esas características con las cuales una emoción aparece y por qué es importante para un líder vincular sus emociones en su trabajo. Te invito también a que si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, tráelas acá. Escríbeme a contacto@gabrielvasquez.com.co para que podamos ampliar más y mejor esta comunidad de la emoción de liderar. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean.